Continuamos con nuestro ciclo de conversatorios de este grupo Política y Gerencia, hoy número 21. Y el tema de hoy es un tema demasiado interesante. A mí, en lo personal, le conversaba a Julián en estos días, me apasiona porque soy un convencido de que la causa estructural país que nos impide avanzar, prosperar y desarrollarnos tiene que ver con nuestra cultura. Una cultura que de alguna manera hemos venido reproduciendo vicios, costumbres, hábitos y que de alguna manera se han venido actualizando, pero sin mejora, sino más bien en desmejora. Y de ahí han estado presentes el caudillismo, el facilismo, el depender siempre todo del Estado. Y dos cosas que yo veo muy claras, que en los 40 años de la democracia, más allá de lo que veníamos por ese camino firme, pero muy lento, a pesar de nuestra inmensa y variada riqueza natural, estratégica, en abundancia, no fuimos capaces o no hemos sido capaces hasta el sol de hoy de transformar esa riqueza en prosperidad y desarrollo nacional consolidado. Y el otro tema, el aspecto que es el efecto de lo que dejamos de hacer, de lo que no hicimos oportunamente, es lo que hemos tenido en los últimos 25 años, que es el deterioro agravado en su máxima expresión del Estado y de la sociedad venezolana, la cual la vemos acéfala en muchas cosas que tienen que ver con su cultura. Y hoy ese tema lo hemos traído y lo hemos denominado Cambio Cultural en Venezuela hacia la Democracia. Y hemos invitado a un venezolano ilustre que tiene unas credenciales académicas, profesionales, y que viene de nuestra industria petrolera venezolana, cuando la industria estaba en hojas azules, que es el ingeniero Alberto Real, ingeniero geofísico, una maestría en gerencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con 40 años de experiencia en cargos gerenciales y asesoría gerencial en la industria petrolera de Venezuela y a nivel internacional. Gerente de ventas internacionales de Corpoven, que es una filial petrolera venezolana. Fue también su director general de la empresa Trading en Madrid, España. Director de negocios petroleros de un instituto bancario en Caracas. Fundador de una empresa, de su empresa, consultora gerencial en 1992, que fue operativa hasta 2005. Y desde el 2005 reside en Monterrey, México, y hasta el 2018 fue director de planificación de dos empresas operadoras de campo de petróleo y gas. Actualmente es consultor independiente en las áreas de gerencia general, estrategia y evaluación de negocios. Fue profesor de nuestra Universidad Central de Venezuela, también fue de Aliesa, ha sido escritor de artículos en prensa y revistas nacionales e internacionales, escritor de dos libros sobre gerencia y cultura política y organizacional. Tiene un tercer libro que lo tituló Amaneció Temprano, donde hace todo un análisis muy interesante sobre política e historia reciente de Venezuela. El ingeniero Alberto Real, hoy vamos a conversar sobre una necesidad estratégica para la sociedad venezolana, que requiere de una toma de conciencia colectiva a todos los niveles de la sociedad, porque se trata de valorizarnos
como una oportunidad país. Adelante, ingeniero Alberto Real. Bueno, gracias René por la presentación. Buenos días, Julián, Edwin. Gracias por la invitación a conversar este, con ustedes y con la audiencia sobre este tema. El título de mi conversación, de mi presentación, que es Cambio Cultural en Venezuela hacia la democracia, esa historia podemos echarla atrás unos 50 años, en los años 70. En los años 70 se hizo en Venezuela, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se hizo en Venezuela un estudio sobre la cultura de la sociedad, sobre los valores culturales de la sociedad, sobre las motivaciones de la gente. Ese estudio lo hizo aquel psicólogo social que escribió un libro que se llama The Achieving Society o La Sociedad del Logro, que fue pues un parteaguas, un libro muy importante que sirvió para darle una cantidad de explicaciones a las cosas que pasaban en el mundo. Y ese señor fue a Venezuela e hizo un estudio sobre la sociedad venezolana. Ellos tienen una metodología muy, muy establecida, ellos analizan los registros de la sociedad venezolana. Y cuando digo registros es los discursos políticos, la música, la literatura, este, toda una cantidad, los cuentos, el folclore. Y de ahí ellos extraen los valores que se ven plasmados en esos registros sociales. Ellos comenzaron en la década de los 30, hicieron el estudio de la década de los 30 hasta la década de los 70. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese estudio? Año 74. Una muy alta motivación de poder de la sociedad. Eso quiere decir una muy alta inclinación a mandar y a preferir líderes poderosos, autoritarios, líderes fuertes, caudillos. Una muy baja motivación de logro, y la motivación de logro es la motivación que nos lleva a buscar la excelencia, a cumplir con las metas, a establecer metas razonables, es decir, todo lo que tiene que ver con el desempeño profesional y personal, y la búsqueda de la excelencia. Y una motivación moderada a alta de afiliación. La afiliación es la motivación que nos lleva a eh, querer siempre estar en grupo, a preferir eh, al grupo por encima de los individuos, a preferir al grupo y a los cercanos, familiares, conocidos y amigos por encima de las normas y las regulaciones. Ese fue, en resumen, el resultado del estudio de McClellan, que es lo que nos estaba diciendo ahí. Bueno, tenemos un país al que le gustan los caudillos, un país que, y eso ha sido corroborado muchas veces, un país que prefiere las afinidades personales por encima de las normas y las leyes, y un país que no tiene una, un sentido, lo que llaman una imaginería de la excelencia eh, en la ejecución de obras, en el trabajo y en las profesiones. Eso lo dejó McClellan así, al gobierno no le gustó, por cierto, y escribió el organismo que en ese momento supervisaba el trabajo, escribió que bueno, que ellos no están muy de acuerdo con la conclusión. Pero llegó la gente de la Universidad de los Andes, del laboratorio de de psicología social de la Universidad de los Andes, donde estaba gente muy conocida, Osvaldo Romero García, que en paz descanse, su esposa, Colombia Salón, qué sé yo. Una gente muy, muy preparada que llegaron de Estados Unidos todos con doctorados en psicología social. Tomaron el trabajo de McClellan y empezaron a ampliarlo, y empezaron a hacer encuestas, y empezaron a investigar por su cuenta, y empezaron en el campo a hacer cosas, y llegaron exactamente a las mismas conclusiones. Es decir, la verdad es que Venezuela no es un país con estas características, con esta gran motivación de poder. Cuando hablamos de esto, además, no es solo que la motivación de poder, que la baja motivación al logro y la alta motivación de poder y la motivación afiliativa se quedan ahí. Eso tiene una serie de consecuencias. Esos son como los tres componentes básicos de los rasgos sociales. Pero de ahí se desprende, por ejemplo, la externalidad, lo que es echarle la culpa al otro, no asumir responsabilidades, no asumir
la culpa de los fracasos, la necesidad de recompensa inmediata. Eso quiere decir yo prefiero un bolívar ahorita que 100 bolívares dentro de 2 horas, porque yo quiero mis cosas ahora. No quiero esperar, no tengo paciencia para esperar. Eso se traduce en falta de planificación, en metas de muy corto plazo, dificultad para la autocrítica y para la crítica, para aceptar la crítica. Es decir, hay toda una serie de rasgos sociales que se desprenden de esas tres motivaciones fundamentales. Nos ha llevado, o nos llevó, eso fue, como digo, muy desarrollado por la gente de la Universidad de los Andes. Yo recomiendo que el que pueda eh, acceda a los trabajos académicos que esa gente presentó desde desde finales de los 70 hasta principios, mediados de los 90. Eso es el mejor acervo sobre la cultura del venezolano que se puede conseguir. Gente muy seria, trabajos muy serios, trabajos de diversa índole. Se queda uno diciendo, bueno, ¿y eso qué consecuencias tiene? Porque obviamente una cosa es describir cómo es la cultura de una sociedad, caso la nuestra, la venezolana, otra cosa es qué consecuencias tiene eso. Pues la consecuencia de eso también ha habido muchas encuestas, es decir, todo lo que yo estoy conversando eh, tiene respaldo duro, respaldo sólido, ya sea en encuestas, ya sea en estudios académicos, etcétera. Pero eso tiene una serie de consecuencias. Primero, a nosotros los venezolanos nos encantan los líderes fuertes, los líderes autoritarios, la gente que manda, no nos gusta compartir el poder. Somos impacientes por el tema de la recompensa inmediata y por lo tanto no tenemos la paciencia que se requiere para la democracia. La democracia necesita tiempo, necesita negociación, necesita conciliar intereses diversos. Nosotros no tenemos tiempo para eso porque queremos la recompensa inmediata, queremos que los resultados ocurran mañana por la mañana o mañana en la tarde más tardar. La necesidad de afiliación, la motivación de afiliación nos hace pasar por encima de las normas para defender a nuestro grupo, a nuestro clan, a nuestros amigos, a nuestra familia, por encima de las leyes y por encima de las normas que tienen que regir cualquier sistema democrático. Otra de las cosas que han salido de la de los estudios de la gente de los Andes es la necesidad o la búsqueda de un mundo perfecto. Nosotros no nos conformamos y eso también va con todo lo anterior, con la recompensa inmediata, con la motivación de poder. Nosotros queremos que llegue un iluminado al poder y que decrete el mundo perfecto y que el mundo perfecto suceda la semana que viene. Cuando digo mundo perfecto es un mundo en donde en donde todo funciona, en donde todos estamos bien, en donde todos somos felices y en donde no hay eh, huecos ni tropezones. La búsqueda del mundo perfecto, eso es otra de las características nuestras. Por eso la gente se fue con la revolución, porque las revoluciones prometen eso, las revoluciones prometen el mundo perfecto, las revoluciones prometen el hombre nuevo, el mundo en el que todos somos felices, ¿no? Eso también es una creencia que tenemos, somos también con todo esto eh, muy proclives al personalismo, a identificar a identificar las cosas no con ideas, sino con personas. Lo que importa no es qué se dice, sino quién lo dice. ¿Ok? Y esas personas están por encima de este, de las nociones que que podemos considerar como razonables, están por encima de la ley y esas personas son precisamente los que nosotros queremos escoger como para que nos manden, para que nos ordenen. Eso también, todo eso se mezcla y terminamos también con el paternalismo, con la dependencia del Estado. El Estado es el poderoso, por lo tanto yo dependo de él. Yo no soy un ciudadano, sino que yo soy un habitante y tengo un Estado que me va a hacer feliz, que me va a proporcionar todo lo que yo necesito y yo tengo muy pocos deberes, pero muchos derechos. Cuando tenemos unos rasgos culturales dominantes de ese tipo, uno empieza a ver por qué ocurrió
el triunfo electoral de Hugo Chávez en el año 98. Es decir, la gente aparentemente respaldaba la democracia, pero en el fondo, culturalmente, quería que las cosas sucedieran de otra manera. Querían líderes autoritarios, querían líderes que mandaran, que ordenaran, que resolvieran y que le resolvieran la vida a cada quien. Eso obviamente en una democracia no ocurre. Tenemos que aceptar también que nuestra democracia fue bastante imperfecta, cometió una serie de errores que bueno, que todavía los estamos pagando. Pero la gente, en lugar de irse por un camino reformista, poco a poco se fue inclinando hacia jefe de jefes, que es lo que debería haber en Venezuela para que las cosas se arreglaran. Y terminaron votando por un militar, es decir, terminaron votando por una bota, porque el militar personificaba la autoridad, el militar manda, el militar resuelve y el militar nos va a resolver todo en el plazo más corto posible, olvidándose de todas las cosas que debe tener un mandatario, una persona que gobierna, que son sus cualidades, su capacidad, su experiencia, su capacidad de logro y todo eso. Y entonces la gente eligió a Chávez, eligió obviamente la peor alternativa que había en ese momento. Y encima no solamente era un militar autoritario sin experiencia, era un tipo que había dado un golpe de Estado, que había estado detrás del segundo golpe de Estado, que no era un demócrata y era muy claro en su discurso, pero eso fue lo que la gente eligió, eso fue lo que la gente prefirió en ese momento. Y encima de izquierda, porque entonces la izquierda regala, la izquierda es paternalista, la izquierda se preocupa por los pobres y viene todo ese tema afiliativo, ¿ok? Que llevó a la gente pues, a decir, no, este es un militar con gente de izquierda, este es un tipo que va a mandar y la izquierda nos va a repartir a todos. Y eso fue, la victoria de Chávez fue un reflejo de la cultura del país en ese momento. Es un gobierno que responsabiliza a algo externo, al imperio o a las iguanas en el caso de la electricidad o a quien sea de los errores que comete, no es capaz de aceptar sus propios errores, totalmente externo. Es un gobierno en suma con una autoestima muy baja, porque la autoestima también tiene relación con todo esto, ¿no? Y en este momento, la situación o el momento que estamos viviendo ahora es, ¿podrá llegar un gobierno democrático a Venezuela? ¿Podrá imponerse la decisión del pueblo del 28 de julio del año pasado? ¿Será capaz el liderazgo actual de instalarse en las posiciones de gobierno, de desplazar al chavismo? Eso no lo sabemos, eso está, vamos a decir, en suspenso, pero supongamos que sí, supongamos que se llega a un gobierno democrático en Venezuela. Ha habido toda una serie de propuestas de reconstrucción del país. Hay que reconstruir la industria petrolera y para eso necesitamos 100.000 millones de dólares en los próximos 8 años, en los próximos 10 años. Hay que reconstruir toda la infraestructura de electricidad y para eso necesitamos 20 o 30.000 millones de dólares en tanto tiempo. Hay que reconstruir los servicios públicos, además de la electricidad, el agua, hay que reconstruir la infraestructura, y todo eso se habla de inversiones, se habla de tiempo, pero no se habla de hay que reconstruir la esencia cultural de la sociedad, hay que reconstruir los valores, que yo no sé si alguna vez tuvimos, a lo mejor siempre fuimos autoritarios y la democracia que tuvimos por 40 años nos cayó como moda, este, o si en algún momento llegamos a entender la democracia. Al final, al elegir a Hugo Chávez, obviamente en ese momento, culturas cambian, cambian muy lentamente, pero cambian. En ese momento, el país era exactamente lo que describió McClellan en el año 74 y lo que encontró la gente de la Universidad de los Andes en en toda su etapa de investigación. ¿Qué ha pasado en estos 25 años? Probablemente esos valores se hayan exacerbado porque no ha habido un entorno favorable a que se desarrollen valores distintos. Tenemos un gobierno que manda, un gobierno que no tiene tolerancia a la crítica, un gobierno que canceló las libertades,
Un gobierno que lo hace todo mal, que destruye, que no tiene motivación al logro, que un gobierno que promete y no cumple prácticamente nada de lo que promete en términos de desarrollo, en términos de construir trenes, represas, infraestructura, lo que sea. Entonces, lo más probable es que esos valores que tuvimos o antivalores que tuvimos antes de elegir a Chávez se hayan mantenido, inclusive se hayan exacerbado, se hayan hecho todavía más radicales, porque tenemos ahora mucho más que antes, una mayoría popular que depende de los favores del gobierno, que depende de las bolsas de alimentos que le da el gobierno, que tiene muy pocas oportunidades de educación. Tenemos la educación además que ha desmejorado muchísimo en estos 25 años, como para haber enseñado algo distinto a la gente que está en Venezuela. Este, Tenemos entonces un entorno que no favorece, no ha favorecido, no debe haber favorecido el desarrollo de una cultura distinta a la que traíamos antes, sino más bien eso, acentuar los antivalores que teníamos a favor de los gobiernos fuertes y en contra de las libertades y en contra de la democracia. Entonces, cuando hablamos de reconstrucción, que decimos hay que reconstruir las refinerías y las plantas eléctricas, la reconstrucción más importante que nosotros tenemos que hacer es la reconstrucción de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Es pasar de ser un gobierno caudillista, un país caudillista, un país inclinado a los líderes autoritarios y a las recompensas inmediatas, a ser un país de ciudadanos responsables, que respeten las leyes, que tengan paciencia para que las cosas ocurran, que no quieran la recompensa para la semana que viene, que respeten los procesos de la democracia, que en muchos casos son lentos y son complicados, porque la democracia es así, como no me acuerdo quién lo decía, que la democracia es el peor de los gobiernos, exceptuando a todos los demás. Es decir, lo que quiere decir es un sistema de gobierno imperfecto, pero es el mejor que se conoce hasta ahora y no conoce uno un sistema de gobierno que sea de mejor calidad que la democracia y que lleve de mejor manera al desarrollo personal, individual y al desarrollo colectivo que la democracia. Entonces tendremos que construir un país que tenga esos valores. Un país que, y yo tengo algunas cosas anotadas aquí, ¿no? Un país que respete la libertad de opinión y la libertad de la crítica, tolere la lentitud de la democracia en resolver problemas. De nuevo, la democracia es un sistema consultivo, deliberativo, en donde hay que tener paciencia para que se concilien las diferentes opiniones y se llegue a una solución común. Una sociedad que asuma sus responsabilidades y sus deberes ciudadanos, los deberes que tenemos con el país, como decía Kennedy, no diga lo que el país puede hacer por ti, sino qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que tú puedes hacer por el país. Eso es una frase que a nosotros se nos hace sumamente importante en el momento en que podamos retomar el camino democrático. Una sociedad que premie la meritocracia, que premie el mérito en lugar de la lealtad y la pertenencia a un determinado clan o a un determinado grupo, una sociedad que tolere también la incertidumbre, porque todo esto, toda esta baja motivación al logro y alta motivación de poder también nos sitúa en una baja tolerancia al riesgo y a la incertidumbre. Queremos que el caudillo me diga todo y que yo esté seguro de qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que me van a mandar y para dónde vamos a ir, aunque eso no se cumpla, pero no importa. Eso da cierta una cierta seguridad, una cierta estabilidad a la gente que tiene estos valores, que tolere la complejidad de la democracia y que entienda la complejidad de la democracia, que la democracia es un sistema complejo contra no la solución única o la solución que dicta el que manda. Eso es lo que nosotros tendríamos que tener como una meta de mediano a largo plazo, una vez que tengamos un gobierno democrático que pueda ser sostenible, porque también eh, esto tiene que ser producto de un gobierno democrático que dure varias y unas cuantas generaciones, porque esto es decir, un cambio cultural de este tipo
es un proceso largo, difícil, complicado, que se puede revertir en cualquier momento y que necesita no solamente un gobierno democrático, sino muchos gobiernos democráticos y necesita a una sociedad detrás de esos gobiernos que haga su trabajo conjuntamente con un gran proyecto de cambio cultural, desde la educación primaria, y ahí pasando por la educación intermedia y superior, las empresas, los medios de comunicación, es decir, toda la sociedad tiene que entrar en este gran proceso de cambio pero lo primero que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer la sociedad es conocerse, es estar al tanto de que esto es una realidad, de que estos valores son una realidad, de que estos valores nos llevaron a escoger hace 25 años al peor gobierno que pudimos escoger. Que también estos valores o antivalores fueron los que fueron influyendo mucho en el deterioro de la democracia durante los 40 años de democracia. Esa será la reconstrucción más importante que habrá que hacer una vez que regresemos a la democracia. Porque esa es la única reconstrucción que nos puede asegurar que 10 años después de entrar en democracia no tenemos otro Chávez o no tenemos otro golpe de Estado o no tenemos o no elegimos a otro, o a otro Mesías, a otro iluminado de esto que aparece por ahí, que habla bonito, que tiene pico de plata, que nos promete el paraíso y que la gente se lo cree. Esa será la reconstrucción más importante que tendremos que hacer. Y el primer paso es, como dije, el primer paso es conocernos, es decir, saber de dónde estamos partiendo, no creer que tenemos un pueblo que está deseoso de llegar a la democracia y de respetar las reglas de la democracia. Lo más probable es que sea todo lo contrario, que sea un gobierno que dice, vamos, que sea un pueblo que diga, vamos a quitar estos malos y vamos a poner a otros igual de autoritarios, pero bueno. En lugar de decir, no, vamos a poner a una gente que respete las reglas de la democracia y que respete las reglas de las reglas de la civilidad y de la convivencia. Entonces, eso parte, hay un cuento de un señor que está en la montaña de los Andes, allá por Perú, y estaba en una cima de una montaña y andaba con un local, con una persona del sitio, un turista, y le decía, ¿cómo puedo yo llegar a aquel lago que se ve allá, así tan lejos, así que se ve tan bonito? Entonces el local le dice, desde aquí no se puede. Pero dice, ¿cómo que desde aquí no se puede? No, desde aquí no se puede, porque para usted llegar a ese lago, primero tiene que ir de aquí y bajar el barranco este que tiene aquí enfrente. Luego tiene que subir la montaña esa que se ve más allá. Luego tiene que pasar por la meseta aquella y luego ahí es que puede tomar el camino para llegar al lago. O sea, obviamente le decía, usted tiene que cumplir una serie de etapas para llegar a donde quiere llegar. Pero es que el desde aquí no se puede, lo que está diciendo es, si usted no sabe de dónde está partiendo, usted no puede llegar a su destino. De la misma manera que si usted no sabe dónde queda su destino, no puede llegar. Si no sabes de dónde está saliendo, no vas a terminar el viaje donde quieres, sino que puedes terminar en cualquier lado. Entonces nosotros tenemos que saber de qué está hecha la sociedad con la que contamos, cuáles son sus valores, cuáles son sus creencias, cuáles son sus motivaciones y cómo encaminar esas motivaciones hacia una, hacia construir una sociedad que pueda crear un país próspero, un país civilizado, un país políticamente viable, donde se cumplan las normas y donde se cumplan las leyes y que tenga permanencia en el tiempo. Si nosotros no nos conocemos, si nosotros creemos que somos iguales a los, no sé, a los holandeses o a los gringos o a los ingleses o a los coreanos, no vamos a llegar a ningún lado porque desde aquí no se puede. Estamos partiendo de un sitio que no conocemos. Tenemos que conocernos como sociedad, tenemos que conocer nuestros rasgos y de ahí podremos diseñar un plan de desarrollo que nos lleve con cierta seguridad, pero con mucha paciencia y mucha calma y mucho tiempo hacia donde queremos que esté nuestro país. Y bueno, esta es mi charla. Esto es más o menos lo que yo quería Sí. decir. Estoy a la orden para cualquier comentario, preguntas
réplicas, lo que quieran, lo que gusten. Muy interesante, ingeniero Alberto Real. Creo que me siento muy complacido conmigo mismo porque ha hecho un esbozo que lo tenemos presente desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando uno anda en un camino no electoral, en la Venezuela que hemos tenido, eh, los oídos de los otros están cerrados, están tapados porque están inoculados por la cultura que ha caracterizado a la sociedad venezolana a todos los niveles. Ahí está ese cambio macroestructural que tenemos que unir esfuerzos una sociedad si quiere cambiar. Ahora, ese cambio, y ahí va mi pregunta, ingeniero, definitivamente, y así lo han demostrado otras sociedades que lo han logrado en condiciones similares a las que tenemos actualmente. Tiene que venir de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo, por lo que vemos, no nos está ayudando para nada. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, yo recuerdo uno de los trabajos de la gente de la Universidad de los Andes, una encuesta que hicieron. Por cierto, una cosa que no mencioné, los valores que yo acabo de describir y de mencionar no tienen, eh, están presentes en todos los estratos socioeconómicos por igual, en la misma proporción. No es que no, es que tú sabes que los pobres son así, pero la clase media y los ricos no, somos exactamente iguales. Y una cosa que uno haría mucho bien en hacerse es preguntarse qué valores tengo yo. Yo mientras escribía mi primer libro, La Variable Independiente, que trata exclusivamente de esto, yo aprendí mucho sobre mí mismo, ¿no? Y creo que mejoré bastante porque me di cuenta pues, que yo soy así. Pero no, yo no debo ser así, yo debo ser de esta manera porque estoy tratando de vivir en un país civilizado, en un país democrático. Bueno, había una pregunta que decía, ¿usted mentiría para proteger a un amigo que cometió un delito? El 67% de la gente decía que sí, o sea, dos tercios. Dos tercios de la población pasarían por encima de las leyes para proteger a un pana, para proteger a un familiar. Entonces, ahí tú estás diciendo es que los dos tercios del país no tienen respeto por las leyes. Hay valores, la amistad, la familia, lo que sea, que están por encima del cumplimiento de las leyes. Si nosotros tenemos eso, sí, obviamente que estamos en un país en donde la tendencia es a no respetar las leyes y a dar órdenes, en el caso de las autoridades, que pasen por encima de las leyes y donde, como dice la ranchera, mi palabra es la ley. Es la pregunta, ¿cómo nosotros llegamos a construir un país en donde se respeten las leyes, en donde en lugar de que dos tercios prefieran proteger a los amigos, esos mismos dos tercios prefieran proteger a la comunidad y proteger y cumplir con las leyes? Eso tiene que ser un proceso que empiece desde lo más básico. Tú decías de abajo hacia arriba. Yo creo, René, que tiene que ser un proceso mixto, tiene que ser de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Yo lo veo como un proceso de cambio gerencial. Un proceso de cambio gerencial es algo normalmente de cambio organizacional se promueve desde arriba. Es decir, hay una coalición de gente con poder, ¿ok? O con influencia sobre la organización que elabora un proyecto y que comunica ese proyecto y comunica una visión, si ese proyecto se hace, ¿no? Y empieza eso a bajar y tiene toda una serie de etapas. Es un cambio. Yo hice el, la propuesta de cambio según el esquema de Kotter, John Kotter, que es un especialista en cambio organizacional, ¿no? Obviamente, no es lo mismo cambiar una organización que cambiar un país, es mucho más complejo cambiar un país, pero tiene que empezar. El único promotor que yo veo es el Estado. Es decir, es un proceso muy complejo, pero donde tiene que intervenir al fin y al cabo toda la sociedad. Obviamente que el promotor puede ser el Estado, pero ahí tiene que intervenir.
la empresa privada, ahí tienen que intervenir los medios de comunicación, ahí tienen que intervenir las universidades, ahí tienen que intervenir los centros de educación básica, que es donde tú empiezas a sembrar valores en los niños. Es decir, los niños no pueden, tú está bien que le enseñes aritmética, que le enseñes castellano, pero tú tienes que enseñarle valores, tienes que enseñarle valores sociales, valores de trabajo. Esa moral y cívica que nosotros estudiábamos, que no sé si todavía se estudia, y que era una materia así, tú sabes, bueno, vamos a salir de esto y tal, eso tiene que ser el eje de la educación desde la primaria hasta la secundaria, por lo menos la primaria y la secundaria, de crearle a la gente, de enseñarle lo que es la democracia, de enseñarle lo que son los valores democráticos, de enseñarle las ventajas que tiene para todos los ciudadanos vivir en democracia y la satisfacción que logra un ciudadano cuando cumple sus deberes y cuando cumple con el país. Entonces, sí, creo yo que es un proceso que tiene que empezar desde arriba, tiene que llegar hasta abajo, pero una vez que llegue abajo, esa gente de abajo tiene que identificarse con ese proyecto y tiene que ir y posibilitar la consecución de más y más cambios. De nuevo, será un proceso muy complejo, será un proceso muy largo. En cualquier momento, como los procesos de cambio organizacional, como ocurre, se puede revertir, pero tiene que ser, yo lo decía, desde todos los flancos. Eh, hay un ejemplo que yo uso mucho, que es el ejemplo de la apertura económica y política del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese proyecto de Pérez lo que buscaba era profundizar la democracia, descentralizar el país, de ahí salieron las elecciones de gobernadores, descentralizar la economía, eliminar el proteccionismo, abrir la economía a la competencia. Eso era un proyecto profundamente democrático. Era, vamos a salir del estatismo, vamos a salir de los caudillos partidistas y vamos a entrar en procesos competitivos para elegir líderes políticos y para, perdón, y para desarrollar la economía. ¿Y qué pasó? Que el país completo se le echó encima. Es decir, el país no aceptó ese proyecto de apertura. Los empresarios estaban muy cómodos protegidos. Los políticos estaban muy cómodos mandando y diciendo quiénes eran los que iban para dónde. Este, el ciudadano en general no quería convertirse en un consumidor crítico, sino que quería que el gobierno le siguiera controlando los precios. La sociedad en general se opuso a ese cambio. Lo que pasó es que ese cambio se hizo de manera chucuta. Se cambiaron las normas, se cambiaron las reglas, pero no se gerenció el proceso de cambio, no se motivó a la gente a cambiar, no se vendió el proceso lo suficientemente bien. Carlos Andrés Pérez confió demasiado en su liderazgo y obviamente para un cambio tan importante de esa magnitud, tú necesitabas primero que fuera más gradual y después necesitas convencer a mucha, pero mucha gente. Y eso nos da, perdón de nuevo, eso nos da una idea de las dificultades que va a traer un cambio de ese tipo. Porque al cambiar los valores y al cambiar la cultura, también va a cambiar el tipo de gobierno, el sistema de gobierno, va a cambiar la economía, va a cambiar el funcionamiento del país. Porque estás hablando de una gente que lo va a manejar de manera distinta. Entonces son dos cosas que están interrelacionadas, pero que tiene que tener un, un mecanismo de persuasión muy, muy intenso y muy importante, de gente muy respetable, de gente que convenza, de gente que diga, esta es la manera, este es el camino por el que tenemos que ir si queremos ser un país próspero y civilizado. Muy bien, excelente, Alberto. Hay un punto en tu exposición que vimos en este conversatorio relacionado con tu tema principal, que es la cultura, la idiosincrasia del venezolano y cómo eso ha impactado a lo largo de la historia, no solo desde la etapa democrática, sino desde toda la historia de Venezuela, pero pongámonos en la historia moderna, desde los caudillos.
¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que eso se concrete? No sabemos en qué día va a ser, pero sí va a ser en un día de gran felicidad para el pueblo venezolano, para toda la sociedad, porque volvería la democracia, pero si no se hace este cambio, que se haga una estructura, que se logre responsables, que sea el Estado que dé esa orientación, pero que involucre a todo la sociedad, la, la, la economía privada, toda la educación, toda la parte de la parte espiritual también. Todo eso tiene que haber una forma, alguien que lo dirija. ¿Qué planteas para que en este nuevo liderazgo que se avecine, eso se tome en cuenta y se implemente? Pues sí, esa es muy buena pregunta, Julián. Yo me voy a poner yo como ejemplo. Bueno, yo hago lo que puedo. Yo escribí ese libro de la variable independiente en el año 97, hace casi 30 años. Y después lo hice una nueva edición en el 2013. Yo he dado talleres sobre este tema. Como yo he dado un taller en el IESA que tenía que ver con este tema. Di clase en el posgrado de la Facultad de Economía sobre este tema. Yo he dado conferencias, no sé ni cuántas, sobre este tema. Lo primero que hay que hacer es promover este asunto, es promover este conocimiento, es decirle a la gente, a la mayor cantidad de gente que uno pueda, al liderazgo al que uno tenga acceso. Mira, esto es lo que tenemos como sociedad y estos son los cambios que hay que hacer. Es decirle, desde donde nosotros estamos, no vamos a poder construir una democracia estable y duradera, sino que vamos a tener la misma democracia inestable que tuvimos los pasados 40 años y en cualquier momento viene y se te mete por los palos, como dicen en hipismo, se te mete por los palos un caudillo y se roba el país. Lo que hay que hacer es conocernos, es propagar este conocimiento, propagar estas cosas que estamos hablando, de manera que lleguen a todos lados, preferiblemente que lleguen lo más alto posible dentro del liderazgo que tenemos en este momento. Pero estar muy conscientes, conocernos, estar muy conscientes de que esto es una realidad y es una realidad tan real, valga la redundancia, como que la industria petrolera está en el suelo. Es decir, no es que es un conocimiento así medio difuso, blando, tú sabes, una cosa que bueno, que está para el folclore y para las anécdotas. No, es una situación real en donde hay unas creencias que tiene una sociedad que no favorecen y que le producen inestabilidad a un eventual gobierno democrático. Difundir este conocimiento y difundir la necesidad que hay de un cambio cultural profundo en la sociedad de manera que la mayor cantidad de gente esté enterada de lo que está pasando. Es que si no, si nosotros no nos conocemos, es como que el tipo, desde aquí no se puede. Porque en el año 2023 yo me acuerdo que unas encuestas que le daban a Chávez un 60% de aprobación durante su gobierno. Es decir, el 60% de la gente decía que Chávez había hecho un buen gobierno hasta que se murió, hasta el 2013. Entonces tú dices, un momentico, ¿qué pasa aquí? Es decir, nosotros como que lo que queremos ahora es un Chávez bueno o un Maduro bueno, ¿no? Es decir, hay una serie de creencias que hay que conocer y que hay que cambiar, pero no se pueden cambiar si no se conocen. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es difundir esto, conocernos y enseñarle a otros a que se conozcan y decirle, mira, esta es la sociedad que tiene y probablemente tú tienes algo de esto. Probablemente tú tienes alguno de estos antivalores. Entonces, propaga esto, de manera que la sociedad pueda estar preparada, es decir, promoverlo en la diáspora, de manera que la sociedad pueda estar preparada culturalmente para el cambio que debería venir
en el momento en que tengamos un sistema democrático. Mira, Alberto, muy buena tu disertación, muy Gracias. interesante. Recordaba me imagino que tú la estudiaste para trabajar tus libros, a Maritza Montero, la profesora Maritza Montero, Sí. que ha hecho un libro clásico sobre la identidad del venezolano, ¿no? Los Ujú. valores, etcétera. Lo mismo que a Janet Abuamat, ¿no? Que una gran profesora de la universidad ya mucho más antigua que nosotros, Sí. que trabajó también en estos temas aquí en Venezuela. Y en Venezuela, por cierto, este tema ha sido bastante trabajado por distintos, eh, digamos, programas, ¿no? El CENDES mismo ha trabajado bastante esto. Hay un par de asuntos que me parecen muy importantes, que uno es la relación que existe entre la codicia, la motivación al lucro y especialmente al logro sin esfuerzo, y el absolutismo con el caudillismo. Es decir, el caudillismo es la expresión, digamos, personal de una concepción absoluta, absoluta de la vida, de la sociedad, etc. Em, Ambas cosas creo que tienen una importancia grande en la conformación de otro conjunto de valores. La pregunta mía, en base a esto es, se pueden tener ideas muy buenas y propuestas muy buenas, como de hecho, pues, nuestras constituciones, no solo la del 99, sino nuestras últimas tres constituciones, y arrancando desde la constitución de 1811, pero bueno, no vamos a irnos allá tan lejos, pero en las últimas tres constituciones democráticas, 47, 61 y 99, se ha hecho énfasis en la educación, se ha hecho énfasis en valores importantes. La religión también ha hecho énfasis en valores importantes. Si tenemos entonces una sociedad que tiene la impronta de la religión con importantes valores y tenemos esa misma sociedad con la impronta de la Constitución, de las leyes, con importantes valores, ¿qué pasa? Que esos valores no se generalizan. ¿Qué pasa? Que esos valores no forman parte de las clases dominantes en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo intelectual. ¿Qué pasa? Que el pueblo llano, vamos a llamarlo así, tampoco conserva mayoritariamente esos valores. Esa es mi pregunta para ti, Alberto. Gracias, Edwin. Es una pregunta buena y muy amplia. Tú lo dijiste, tú lo dijiste en un momento, en un cierto momento, que es que los cambios hay que gerenciarlos. Hay un trabajo de investigación que no me acuerdo, que yo leí en algún momento, decía, hablando de cambio organizacional, tú para, para cambiar una organización, obviamente que tú tienes que tener un modelo de cambio. Es decir, bueno, la organización que tenemos ahora es así, este es el modelo, la estructura, los sistemas, la estrategia, etcétera, y vamos a cambiar a este modelo, que va a ser diferente, que va a ser una estructura plana, con tal, qué sé yo, con organizaciones matriciales, lo que tú quieras. Ese modelo requiere un cierto esfuerzo para diseñarse. Tienes que sentarte, tienes que pensarlo, tienes que decir qué es lo mejor para la empresa, para la organización, tienes que ver cómo conseguir los mejores resultados, pero tú no puedes llegar de un día para otro y decir, señores, decirle a la organización, señores, esto así vamos a funcionar de ahora en adelante, que probablemente no consigas nada. La gente lo ve y dice, ok, muy buena, y sigue funcionando a lo mejor en la estructura nueva, pero de la manera como funcionaba antes. Tú para promover un cambio hacia un modelo nuevo, tú necesitas meterle, creo que la relación era 10-1 en cuanto al esfuerzo que necesitas. Necesitas 10 veces más esfuerzo para vender y promover el cambio cultural que para diseñar el modelo o para establecer el modelo.
Es decir, por cada hora que tú te gastes elaborando el modelo nuevo y el diseño del modelo nuevo, tú necesitas pasar 10 horas convenciendo a la gente. Eso fue lo que no se hizo en el caso de la apertura de Carlos Andrés. Es decir, ahí se establecieron unas reglas de juego muy modernas, muy competitivas, muy al día de lo que estaba sucediendo en el mundo, pero que nadie creía. Y no te pasaste esas 10 horas a una vendiéndole a la gente y explicándole a la gente por dónde iban las cosas. Y probablemente hubo que haber hecho un cambio. Eso muchos de los economistas de aquella época, de los ministros de aquella época que promovieron el paquete que se llamó, dicen que no, que eso tiene que ser de un día para otro. Yo no sé, yo no estoy tan seguro. Desde mi punto de vista, en donde lo que estás buscando es cambiar la cultura, no. Tú tienes que vender ese proyecto, tienes que educar a la gente y tienes que convencer a la gente del cambio que tú quieres. Entonces, por ahí va. Es decir, no se puede cambiar un país, lo decía Octavio Paz decía, los latinoamericanos creemos que con cambiar la palabra escrita, cambiar las leyes, cambiar las constituciones, cambia la realidad. Y no, nosotros tenemos unas reglas, pero tenemos unas reglas culturales que son mucho más poderosas que las reglas escritas y que la constitución, y eso lo estamos viendo en este momento en Venezuela, y lo hemos visto en Latinoamérica en todos lados, lo vemos aquí en México como en cierto momento se saltan por encima de la Constitución y por encima de las leyes para lograr objetivos personales y políticos. Entonces, eso no se cambia con leyes, no se cambia con nuevas constituciones, no se cambia con nuevos modelos económicos ni con nuevos modelos políticos. Esos nuevos modelos económicos, políticos y nuevas constituciones deberían ser el resultado de un cambio cultural y no al revés. Ese quizás es mi punto básico. Tú primero tienes que cambiar la cultura y después esa cultura te llevará a cambiar los sistemas políticos, los sistemas económicos, a respetar las leyes y a ir hacia la construcción de un país desarrollado, civilizado y próspero. Obviamente que habrá que hacerlo en paralelo, porque tampoco tú puedes esperar a ir, no, y el esquema de cambio de Kotter que yo propongo en mi libro es más o menos en paralelo. Tú comienzas con haciendo algunos cambios en determinados sitios donde crees que puedes, pero todo el tiempo tú vas con una campaña de persuasión, de difusión, de propagación de estos valores que tú quieres promover y que tú quieres que la gente finalmente termine adoptando. Pero sí, es un proyecto que tiene que ser gerenciado. Por eso decía yo que el único que lo puede iniciar es el Estado, pero el Estado al final no puede hacerlo solo, sino que tiene que tener de compinche y de socio a toda la sociedad, o por lo menos a una buena parte de ella, ¿no? Que es otra cosa que también hay que decir. No es que los valores en algún momento sean malos o sean buenos. Los valores sencillamente son productivos o no lo son. O conducen al desarrollo o conducen a la miseria, a la pobreza. Los valores que nosotros tenemos, lo que ha demostrado el gobierno o el régimen que tenemos, son valores que llevan hacia la pobreza, que llevan hacia la falta de libertades, que van hacia la falta de respeto del individuo. Pues son valores que no son productivos, que no son, no quiero poner la palabra bueno o malo, que no cumplen con ciertas características para llegar a tener una sociedad próspera, y con el mayor grado posible de felicidad, que al fin y al cabo es lo que se busca. Lo que uno quiere promover son valores que lleven a eso, al establecimiento de países en donde se respeten las normas, en donde se genere riqueza y en donde esa riqueza se reparta de la manera más equitativa posible, pero siempre todo tomando en cuenta el esfuerzo de cada quien para que le llegue su pedazo de riqueza. Bueno, Muchas gracias, Alberto. yo De creo, nada. ingeniero, estamos muy contentos, muy agradecidos porque ha sido un programa distinto y que y me identifico con la respuesta que le diste a Julián. Yo creo que
Es el deber de todos los que estamos convencidos de que este es el camino, aportar, agregar valor a ese proceso, más allá de que no tenga en el cortoplacismo todo el apoyo de una sociedad que está puesta en el lado contrario casi en su totalidad. Pero el esfuerzo hay que hacerlo siempre en la vida y así son los procesos. Alguien lo inicia, alguien lo motiva y claro, unos tardan menos tiempo, otros tardan más tiempo, pero es nuestro deber y esta es la intención de este grupo Política y Gerencia. Así que muy agradecido, ingeniero. Creo que hoy tuvimos y lo vamos a compartir en nuestras redes, en nuestro canal YouTube Política y Gerencia y saldrá el domingo en el canal Washington TV a las 12 del mediodía, porque creo que el esfuerzo de lo que creemos, estamos convencidos de que esa es la ruta, de que ese es el reto debemos hacer. Muchísimas gracias, ingeniero No. Alberto Real. Gracias a ustedes, por la invitación. Un verdadero placer estar aquí, y que me hayan dado la oportunidad de mostrar decir, mi trabajo y mis opiniones este, y mis palabras. Sí, gracias de verdad y a la orden para seguir propagando este tema hasta donde haya que propagar y para poder construir un mejor país. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bien, gracias Alberto, gracias.